qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios que ya ellos solitos, sin necesidad de que se les diga. En esta tarde mi hermana Nereida tendrá este privilegio de poder dar la clase a los pequeños. Y digo privilegio, hermanos, porque cuando se habla a los niños de la palabra es como sembrar una semilla, que sabemos que esa semilla, hermanos, va a dar fruto. Va a dar fruto. Así que qué bueno, ¿verdad?, que hay hermanos que se prestan para esta labor. Y pues vamos a hacer oración para que así Dios bendiga la palabra con los pequeños. Padre bueno, que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde te damos muchas gracias porque nos permites estudiar tu palabra y permite que tu palabra, Señor, sea un bálsamo. También permite que tu palabra, Señor, despierte nuestros corazones a buscar tu rostro, a ser, Señor, más sensibles a tu palabra. Y te rogamos para que nos ayude, Señor, a que lo que escuchamos lo pongamos en práctica, Padre. Te ruego, Señor, que tú permitas que esta palabra que vamos a estudiar hoy, tanto los niños como los adultos, sea de mucha bendición para nosotros, y te rogamos la dirección del Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo nos ayude y nos guíe. En el nombre bendito de Cristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Pasen, por favor, los pequeños hacia la silla. Hoy vamos a estudiar un tema muy complicado, hermanos, muy difícil, donde hay diferentes posiciones, diferentes posturas. Y mientras estaba estudiando esta palabra, pues no fue fácil. Y la razón es porque no muchos hermanos, no muchos predicadores hablan acerca de esto. El tema de hoy se llama la gran tribulación. Y no hablan acerca de esto por diferentes razones. Una de ellas es porque algunas iglesias que hablan acerca de la prosperidad, hermanos, ellos están más enfocados en lo que se refiere a esta vida, en los goces de esta vida, y no mucho se habla de sufrimiento. Y hay otras iglesias que piensan que cuando el Señor Jesucristo venga, la iglesia va a ser levantada y que ellos, o la iglesia, mejor dicho, no pasará por la gran tribulación. Así que hablar de este tema es un tema difícil, complicado. Pero hermanos, mientras estaba estudiando su palabra, estaba pensando que el mejor maestro que tenemos para que podamos interpretar la palabra es el mismo Jesús. Y en esta tarde solamente lo que vamos a hacer, hermanos, es guiarnos solamente por las palabras del Señor. Y guiarnos solamente por lo que el Señor dice. Y yo creo, hermanos, que el Señor es la autoridad principal para estos temas. ¿Usted lo cree, hermano? Amén, amén. Así que en esta tarde, hermanos, yo dije, vamos a hacer a un lado comentaristas, vamos a hacer a un lado teólogos. No vamos a agarrarnos de alguno de ellos, sino que vamos explícitamente a guiarnos por lo que el Señor Jesús dice en su palabra. Así que me gustaría, tengo allí
tengo allí 4 temas, 5 temas, 5 copias de este tema. Y me gustaría que los predicadores que tenemos en esta iglesia los puedan ustedes tener para que ustedes lo estudien en casa. Es muy difícil recibir todo, hermanos, en una predicación. Hay algunas cosas que recibimos, algunas cosas que pasamos, y es bueno que en casa, sentados, podamos leer el escrito, podamos leer el tema. Y me gustaría, hermanos, si usted como predicador tiene alguna pregunta, o si como predicador tiene algo diferente que decir a lo que yo he estudiado, hermanos, a lo que el Señor me ha permitido aprender, estamos dispuestos. Me gustaría que pudiéramos hablar y pudiéramos mejorar nuestro entendimiento conforme a la palabra de Dios. Así que me gustaría, ya tengo ahí 5 copias, me gustaría que cada predicador que tenemos en esta iglesia pudiera agarrar una y pudiera después, hermanos, estudiarla en casa y poder hablar acerca de esto. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra y vamos a hablar acerca de la gran tribulación. ¿Sucederá la gran tribulación, hermanos? Sucederá, está en la Biblia, y lo vamos a ver si voltea su Biblia a Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24. La gran tribulación es el tema de hoy, y estamos hablando, la temática de estos 2 meses, estamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Y la gran tribulación, hermanos, es una antesala para su venida. Así que vamos a estudiar, y el primer verso que quiero que leamos es Mateo 24, verso 35. Mire lo que dice este texto con respecto a esta palabra que vamos a recibir hoy. Mire lo que dice el Señor, Mateo 24, verso 35. Dice así el Señor: el cielo y la tierra, ¿qué, hermanos? Pasarán, pero ¿qué? Hermanos, ¿qué está diciendo aquí Cristo? Que todo lo que Él dijo se va, ¿qué, hermanos? A cumplir. Todas mis palabras, todas las palabras que el Señor Jesús mencionó, y principalmente en este capítulo, porque es el final del capítulo, es casi el final del capítulo 24, dice aquí el Señor, todo esto se va a cumplir. Así que vamos a escuchar las palabras de Cristo con respecto, hermanos, a la gran tribulación. Y yo voy a hacer a un lado, hermanos, todos los conceptos que he tenido, todos los conceptos que he escuchado, y quiero solamente, hermanos, concentrarme. Y en esta tarde fue lo que hice, solamente concentrarme a lo que el Señor Jesús dice, sin tener, hermanos, alguna otra fuente para comprender esta palabra. Pero miren, vamos a ir solamente y vamos a escuchar lo que el Señor está diciendo en Mateo capítulo 24. Así que les voy a pedir que vayamos a este primer versículo, hermanos, del 1 al 2. Dice esta palabra así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle, ¿qué, hermanos? Los edificios del templo. Respondió él, les dijo, fíjese la respuesta, hermanos. Los discípulos le están mostrando los edificios del templo, y eran unos edificios hermosos, grandes, construidos, hermanos, principalmente por Herodes. Se había construido, hermanos, el segundo templo por Zorobabel, pero después Herodes, hermanos, lo había ampliado todavía más. Entonces los discípulos están, hermanos, admirando el templo. Pero ¿qué es lo que les dice Jesús? En el versículo número 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Hablando, hermanos, del edificio. De cierto os digo, o sea, les aseguro, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que ¿qué, hermanos? Que no sea derribada. Jesucristo está hablando de un futuro, y del futuro, hermanos, de un templo, de ese templo. El templo, hermanos, de Zorobabel, que después fue el templo de el templo de Herodes, y que era, hermanos, un gran templo. Entonces,
Vamos al versículo número 3. Dice de esta manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y vea usted, aquí vamos a escuchar dos preguntas de los discípulos, hermanos. Dos preguntas. Y la primera pregunta es esta. La primera pregunta es esta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? O sea, la destrucción del templo. Esa fue la primera pregunta que los discípulos le hacen al Señor. Pero le hacen también una segunda pregunta. La segunda pregunta es esta. Y esta segunda pregunta es en dos partes. Dice de esta manera: ¿Y qué señal habrá de tu venida? Esa es la primera de la segunda pregunta. Y la segunda parte de esta segunda pregunta dice: y del fin del siglo o del fin del mundo. Así que vemos, hermanos, estas dos preguntas. Estas dos preguntas, la primera era concerniente al templo. Era concerniente al templo. Y la segunda era acerca de su venida y acerca del fin del mundo. Hermanos, el Señor Jesucristo primero le responde la segunda pregunta. ¿Cuál fue la segunda pregunta? La pregunta número 2 fue: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahorita vamos a ver la respuesta de la primera pregunta, pero vamos a comenzar con esta segunda pregunta. El versículo 4, Jesús les dice, vamos a dividir, hermanos, los siguientes versos en eventos mundiales y en eventos locales. De esa manera vamos a dividir. Y la segunda pregunta acerca, hermanos, del fin del mundo y de la venida de Cristo se relaciona con eventos mundiales. Y mira lo que va a suceder en toda la tierra. Dice de esta manera el texto. Dice de esta palabra. Número 4, verso 4. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Recuerde cuál fue la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta, hermanos? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuál señal, Señor, nos vas a dar? Y miren, hermanos, miren lo que el Señor responde. Dice de esta manera: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esa no va a ser una señal. La número 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué, hermanos? Pero aún no es el ¿qué, hermanos? El fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el versículo número 8, Jesucristo dice: y todo esto es solamente principio de ¿qué, hermanos? De dolores. Es solamente principio de dolores. Es el inicio. Esto. Es el inicio esto. O sea, las guerras, las pestes, las hambres, los terremotos. Esto es principio de dolores, pero esta no es una señal del fin. Esta no es una señal del fin o de mi venida. ¿Es esto interesante? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Hace poco ocurrió una guerra entre Irán e Israel, donde Israel, el país de Estados Unidos, se involucró, y muchos estaban hablando acerca de la tercera guerra mundial. Algunos hermanos preguntaron: hermano, ¿esta es la guerra de Ezequiel 38 y 39?
cuando los pueblos, hermanos, del norte de Israel vendrán a invadirlo, porque vemos esta guerra como la antesala de la segunda venida de Cristo. Y es verdad, esta guerra sucederá. Pero hermanos, según las palabras de Cristo en este verso, Jesucristo nos dice que habrá guerras y habrá rumores de guerras, y dice que es necesario que todo esto acontezca, pero el mismo Señor lo dice, pero aún no es el fin. Recuerden, el Señor Jesucristo estos discípulos le están pidiendo una señal. Y el Señor Jesús les está diciendo que las guerras o los rumores de guerras, hermanos, no son una señal de su venida. ¿De acuerdo, hermanos? Que se comentaba hace muchos años, cuando Rusia, hermanos, estaba llevando, hermanos, unos misiles a Cuba, y estaba, hermanos, por ocurrir la Tercera Guerra Mundial. Estaba Gorbachev, no era Gorbachev, era Nikita Khrushchev, era el presidente de Rusia, y el presidente de Estados Unidos era John F. Kennedy, y estaba, hermanos, a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Si Nikita Khrushchev pasaba, hermanos, con esos misiles la línea donde se le había puesto Estados Unidos, estaba iniciando ya la Tercera Guerra Mundial. Dicen los hermanos, entre ellos papá, el hermano Jesús, que las iglesias se llenaron, hermanos. No cabían, hermanos. Así que usted imagínese que de repente, hermanos, estalle la supuesta guerra mundial. Aquí va a estar lleno, hermanos. Aquí va a estar lleno. Pero porque tenemos la idea de que las guerras son una señal. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo es muy claro, hermanos. Indudablemente si va a ser una guerra lo que va a suceder después, hermanos, de su venida. Pero, hermanos, vea usted este texto del Señor. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo sí está presentando como señal, hermanos? No son las guerras, no son las pestes, no son las hambres, no son los terremotos. Eso es solamente principio de dolores. Pero hay algo interesante que el Señor sí está presentando aquí como una prueba de su venida. ¿Y qué es, hermanos? Y es algo que muchas iglesias no predican, hermanos. Muchas iglesias no se preocupan, y no quiero decir todas, porque hay iglesias que sí, por hablar acerca de esto. Pero, hermanos, si el Señor Jesús lo dijo, tenemos que darle la importancia que merece. Amén, hermanos. Amén. Así que eso no es, les dice el Señor. Pero ¿qué es lo que el Señor nos enseña que sí va a hacer? Y fíjese, dice el Señor esto, pero aún no es el fin. Pero y mire lo que sigue diciendo. Versículo 9. Entonces os entregarán ¿a qué, hermanos? Díganlo por favor, hermano. ¿Entregarán a qué? A tribulación. Hermanos, el Señor Jesucristo está hablando de una tribulación. Y aquí, hermanos, hay muchas ideas respecto a esta tribulación. Hay algunos hermanos muy amados que creemos que son salvos, que creemos, hermanos, que heredarán la vida eterna. Pero hay algunos hermanos que creen que esta tribulación ya ocurrió, ya sucedió. Pero aquí, hermanos, la palabra clave para saber, hermanos, cuándo sucederá. Fíjese, ponga atención en el verso 9. La palabra clave allí es el adverbio entonces. Entonces. Este adverbio, hermanos, tiene varios sinónimos. Entre ellos es luego
o después. Entonces, hermanos, vemos que esta tribulación, el Señor Jesucristo lo está poniendo después que sucedan, hermanos, guerras, pestes, hambres, terremotos. Jesucristo está poniendo esta tribulación, hermanos, después de eso. Después de que esto, hermanos, suceda. Otra palabra que el Señor hubiera empleado, hermanos, sería, hermanos, antes. Ok, ya sucedió, pero el Señor está hablando de un después. Y aquí es algo, hermanos, donde no quiero asustar. No quiero asustar porque sí es algo difícil, pero es bueno, hermanos, que podamos nosotros atender a lo que el Señor Jesús nos dice, no para asustarnos, sino principalmente para prepararnos a la venida de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Para prepararnos para la venida de Cristo. Debemos estar preparados, hermanos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, está hablando acerca de una futura tribulación. De una futura tribulación. Y miren, hermanos, en la actualidad estuve viendo algunos datos y en la actualidad existen 2.4 millones de personas que profesan ser cristianos. 2.4 mil millones de personas que profesan ser cristianos. Y el cristianismo hace la religión más grande del planeta. Así que son muchas personas. Si usted le pregunta a alguien, oye, ¿tú eres cristiano? La persona va a decir, sí soy cristiano. Y ahorita, hermanos, no hay ningún temor, no hay ningún compromiso para que la gente pueda llamarse ser cristiana. Ahorita, hermanos, el cristianismo es el cristianismo, hermanos, muy popular. Y es muy fácil en nuestros días llamarse cristiano, hermanos. Es muy cómodo llamarse cristiano. No nos lleva a ningún compromiso. Simplemente yo puedo ser cristiano y puede ser un título bonito. Pero ¿cuántos de estos cristianos, de estos 2.4 mil millones de personas que profesan ser cristianos, cuántos solamente son nominales? O sea, de nombre. ¿Y cuántos de estos 2.4 mil millones son realmente auténticos? Son verdaderos. Son reales. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué es lo que el Señor va a permitir que suceda, hermanos? Antes de que Él venga. Y no muchas iglesias están hablando de esto, pero qué bueno que nosotros no escuchemos la voz del hombre, sino la voz de Cristo que nos está hablando en este texto, hermanos. Esta gran tribulación que va a suceder será como una especie de filtro donde se definirá quién es verdadero y quién es falso. De todas estas personas que nos llamamos cristianos, ¿cuántos de nosotros somos verdaderos? ¿Y cuántos de nosotros somos falsos? Y la iglesia, hermanos, va a entrar por esta tribulación, por esta prueba. Y es como el Señor, hermanos, va a definir quiénes son realmente llamados. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Esta tribulación, hermanos, va a ser difícil para aquel
llamado cristiano. Ahorita es fácil. Ahorita es muy cómodo. Ahorita vivimos un cristianismo light, hermanos. Un cristianismo, hermanos, agradable, donde podemos sentarnos en nuestras bancas, podemos estar con aire acondicionado, podemos hablar acerca de la venida de Cristo y nada pasa, hermanos. Nos vamos a nuestras casas y vivimos como nosotros queremos y seguimos siendo cristianos. Seguimos siendo cristianos, seguimos disfrutando de todo lo que el Señor nos da. Pero, hermanos, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, es cuando nuestra fe crece. Cuando nos aseguramos, hermanos, de que realmente estamos en el Señor. Yo quiero preguntarle, ¿usted tiene la seguridad que está en el Señor? ¿Que está en el Señor? Hermanos, fíjense, esto va a ser, hermanos, como dice la palabra de Dios que Pedro dice que era necesario que pasáramos por fuego para que el oro tiene que pasar por fuego para que sea probado. Y así tenemos, hermanos, los cristianos que pasan por esta tribulación. ¿Por qué va a ser difícil ser cristiano, hermanos? ¿Por qué va a ser complicado? Porque mire lo que dice el Señor. Y yo solamente estoy leyendo lo que el Señor dice, hermanos. Solamente estoy guiándome conforme a lo que el Señor está diciendo. Y dice aquí el texto, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire lo que dice, hermanos, el texto. Vea conmigo, por favor. Dice el versículo número 9. Entonces os entregarán a tribulación. Y fíjense, hermanos, ¿por qué va a ser difícil en ese momento ser cristiano? Porque, dice, y os, hermanos, matarán. ¿Ahorita matan a alguien por ser cristiano, hermanos? Bueno, aquí no, pero en otros lugares sí. En otros lugares, hermanos, si hay cristianos que están muriendo por causa de Cristo. En este país no. Pero aquí está hablando, hermanos, de algo general, de algo que va a suceder, hermanos, en todo el mundo. Estaba escuchando, hermanos, que en España empezó, hermanos, una ley, empezó a tener vigor una ley. Aquellos predicadores que hablaran, o pastores que hablaran a personas con otra forma de pensamiento respecto a su sexo, iban a ser encarcelados. Iban a ser encarcelados. Simplemente por hablarles. Ya tenían sentencia de cárcel. Así que, hermanos, vemos, hermanos, cómo cada vez más se está haciendo más complicado el ser cristiano. Y aquí el Señor Jesucristo lo está mencionando en esta tribulación que vendrá. Dice la palabra de Dios, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué, hermanos? Por causa de mi nombre. O sea, la razón por la cual la gente los odiará a los cristianos va a ser por causa del nombre de Cristo. Y es lo que el Señor está diciendo, hermanos. Y hay que poner atención a lo que el Señor dice. A lo que el Señor dice. Sigue diciendo, hermanos, la palabra de Dios. Dice el versículo número 9. Dice el versículo número 10. Muchos, fíjese, muchos tropezarán. O sea, muchos dejarán la fe. Muchos, hermanos, no van a continuar creyendo en Cristo. Ahora, hermanos, está siendo complicado. Ahorita tenemos libertad de culto. Más adelante, hermanos, esa libertad de culto se va a prohibir. Y se van a prohibir también muchas cosas. Y dice aquí la palabra de Dios que muchos tropezarán, muchos, hermanos, no seguirán la fe. Y sigue diciendo, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entre los mismos que se denominan cristianos, hermanos, se entregarán unos a otros.
y unos a otros se aborrecerán. Fíjese hasta qué punto, hermanos, va a llegar el ser cristiano. El ser cristiano, hermanos. Y el Señor, hermanos, aquí hemos visto que nos está hablando de un futuro. De un futuro. Y lo está presentando como una señal de su venida. Una señal de su venida. También, hermanos, dice aquí el Señor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos falsos profetas. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, se va a multiplicar la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vemos, hermanos, cómo va a ser, hermanos, la situación en esta tribulación que pasará la iglesia. Esta situación, hermanos, que cada día va a ser más complicado. El ser cristiano, estaba leyendo, hermanos, la historia de un pastor polaco. Y este pastor, hermanos, estaba diciendo en su libro, él, hermanos, fue llevado preso por los nazis. Y dice este pastor que la iglesia, antes de que llegaran los nazis a su nación de Polonia, la iglesia, hermanos, era una iglesia muy fría. Era una iglesia, hermanos, muy apagada. Era una iglesia, hermanos, donde no mostraban el fervor de Cristo o no mostraban el evangelio. Y dice este pastor, hermanos, que cuando los nazis llegaron a esta nación, la iglesia cambió. La iglesia cambió. Eran los hermanos llevados presos, hermanos, por causa de Cristo, por causa del evangelio. Y la iglesia, hermanos, se avivó. La iglesia se avivó, el ánimo de la iglesia creció. Y dice que fue necesaria esta persecución para que la iglesia despertara. Y es lo que la iglesia de hoy necesita, hermanos. Hermanos, la iglesia de hoy necesita despertar, porque la iglesia está dormida. Porque estamos muy cómodos. Estamos muy tranquilos. El Señor, hermanos, nos ha ordenado que llevemos el evangelio, y la iglesia, hermanos, está muy pasiva. Y llegará el momento, hermanos, donde la iglesia despertará, donde la iglesia reaccionará. Lo que es la iglesia, los que son la iglesia, porque hemos visto a través de este texto que muchos de los que están en la iglesia, hermanos, apostatarán o negarán la fe. Entonces, esta prueba va a ser una bendición para la iglesia. Todas las pruebas que han venido a la iglesia, hermanos, han sido una bendición. Empezando con la primera prueba que tuvo la iglesia de Jerusalén, cuando era perseguida por ese hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo, hermanos, se propuso perseguir a la iglesia. Y allí fue cuando Pablo empezó su trabajo misionero. Porque la iglesia, hermanos, se salió de Jerusalén y empezó, hermanos, a llevar la palabra a otros lugares. Y en vez, hermanos, de que esa persecución fuera algo que perjudicara a la iglesia, fue algo que benefició el progreso de ella. Y hermanos, hoy la iglesia necesita despertar. Hoy la iglesia necesita una persecución. Hoy la iglesia no necesita, hermanos, un avivamiento. Hay tantas ocasiones, ¿verdad?, que se dice, vamos a hacer un avivamiento. Hermanos,
La iglesia necesita despertar. Y el Señor, hermanos, usa medios para que la iglesia despierte. ¿Usted cree que la iglesia realmente está trabajando como Dios quiere? ¿Como Dios anhela? ¿Estoy yo haciendo lo que el Señor me está ordenando? Y vemos aquí, hermanos, esta persecución que vendrá, que nos despertará a muchos, y lamentablemente los que no son de la fe van a negarla. En una ocasión estaban un grupo de cristianos que estaba adorando al Señor, y me cuenta la historia que llegaron unos encapuchados con unas metralladoras, unas carabinas. Entonces llegaron estos encapuchados, entraron al culto y les dijeron a toda la iglesia, a los que estaban allí: todos aquellos que son cristianos, váyanse adelante, porque los vamos a matar. Y si usted no es cristiano, tiene la oportunidad de irse. Y dice, hermanos, que la mitad de la iglesia se fue. La mitad de los que estaban allí congregados se fueron. Y solamente se pusieron enfrente a aquellos que estaban dispuestos a morir por el Señor. Entonces, cuando estas personas se fueron y estaban solamente los que estaban dispuestos a morir por el Señor, se quitaron las capuchas, dejaron las armas, y dijo uno de ellos: hermano pastor, vamos a comenzar el culto, porque aquí estamos los que verdaderamente somos la iglesia, y todos los demás se han ido. Hermanos, ¿cuántos de los que profesamos ser cristianos somos realmente verdaderos cristianos? ¿Cuántos realmente, hermanos, estamos dispuestos a morir por Cristo? ¿Cuántos realmente estamos dispuestos a ser aborrecidos por su nombre? ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, a no ser engañados por los falsos profetas? ¿Cuántos? ¿Cuántos estamos dispuestos? Decía el apóstol Pablo: yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a dar mi vida por causa de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso, hermanos? ¿Cuántos? Llegará el momento, hermanos, cuando se presentará el momento, hermanos, donde habrá, hermanos, esta prueba. Y mire lo que dice el texto, el versículo 13. Mas el que persevere, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin. Esto no puede haber sucedido en el primer siglo. Está hablando acerca del fin. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué, hermanos? Este será salvo. Hermanos, no somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos por nuestra fe puesta en Cristo. ¿No es así, hermanos? Nuestra fe puesta en Cristo, de que aún, hermanos, si nos matan, aún aunque somos aborrecidos, somos de Cristo, somos del Señor, y yo estoy dispuesto a morir por Él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en ese momento podríamos decir esto: yo estoy dispuesto a morir por Él? Dice la palabra de Dios que no solamente estamos llamados a reinar con Él, sino también a que suframos por su nombre. Así que vea usted el seguimiento. Veamos que estamos hablando solamente lo que dijo el Señor, hermanos. Estamos viendo lo que el Señor está diciendo, sus palabras, que no pasarán. Versículo 14. ¿Cómo podemos comprobar que esto es en el futuro, hermanos? ¿Cómo podemos comprobar que esto es en el futuro? Versículo 14. Y será predicado, ¿qué, hermanos? Este evangelio del reino, ¿dónde, hermanos? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y fíjese, hermanos, vea usted cuando el Señor les dice acerca de las guerras, rumores de guerras, el Señor concluye diciendo: pero aún no es el fin. Pero ahora, hermanos, con esta persecución, vea cómo el Señor finaliza: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y vea el texto, hermanos, cómo el Señor concluye, dice: y entonces, ¿qué, hermanos? Vendrá el fin. Entonces,
¿Cuál es la antesala de la venida de Cristo, hermanos? ¿Cuál es? La tribulación. Y las iglesias, muchas iglesias no están predicando esto, hermanos. No están hablando acerca de esto, que la tribulación es la antesala de la venida de Cristo, porque aquí el Señor Jesucristo lo está diciendo. Y cuando yo estaba leyendo este texto y estaba leyendo otros comentaristas, los otros comentaristas no encajaban, hermanos, con lo que el Señor dice aquí. No encajaban. Y me daba vueltas y veía otra vez el comentario. Digo, no puede ser, este comentarista no está hablando lo que el Señor Jesús dijo. Aquí el Señor Jesús es bien claro, hermanos, bien claro, porque dice que las guerras, los rumores de guerras, las pestes, todo eso, dicen, esto no es el fin. Pero cuando habla acerca de la tribulación, dice el Señor, entonces tendrá el fin. Entonces, hermanos, vemos aquí que esta tribulación es un evento futuro. Es algo que sucederá. Y esa tribulación, hermanos, va a ser la antesala de la segunda venida de Cristo, hermanos. De la segunda venida de nuestro Señor. Qué interesante ver, hermanos, que antes de que el Señor Jesús venga, ¿cómo se dice, hermanos, cuando a una plantita se le va cortando podando, ¿verdad? Podar. Cuando una planta se va cortando algunas partes de sus tallos, esa plantita es podada y para que crezca aún mejor, más grande. Y parece ser, hermanos, como que aquí el Señor Jesús también permitirá, hermanos, que su iglesia sea podada antes de que el Señor Jesús venga. Y no es para que tengamos miedo, hermanos, sino es para que estemos listos, para que estemos preparados, para que estemos conscientes de nuestro llamado, hermanos. De que usted se pregunte, antes de que esto suceda, ¿yo seré un verdadero cristiano? ¿Realmente yo amo al Señor? ¿Realmente estoy esperando su venida? Y qué bueno, ¿verdad?, que nosotros podamos hacernos un autoexamen, porque dice aquí, hermanos, que el Señor, hermanos, va a ser después, hermanos, de que esto suceda, será el fin. Lo voy a leer, hermanos, del versículo 15 al versículo 20, pero sí se los voy a relatar un poco. No lo voy a leer para ahorrar un poco de tiempo. Del versículo 15 al versículo 20, usted lo puede leer en casa. A Jesús le hicieron dos preguntas. La primera pregunta fue, ¿cuándo sucederán estas cosas? O sea, acerca de la destrucción del templo. Esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta fue, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya el Señor, hermanos, contestó en parte la segunda pregunta. Ahora, del versículo 15 al versículo 20, les va a contestar la primera pregunta. La primera pregunta fue, ¿cuándo sucederán estas cosas? O sea, la destrucción del templo. Y aquí, hermanos, el Señor Jesucristo les habla una profecía a corto plazo. Esta profecía se trataba, hermanos, cuando Jerusalén fue destruida. Y cuando Jerusalén fue destruida, hermanos, el templo también lo fue. El templo de Herodes, ese gran templo que Herodes, hermanos, edificó. Bueno, Tito, el emperador Tito de Roma, llegó, hermanos, a Jerusalén y junto con su ejército destruyó totalmente el templo. Destruyó totalmente el templo. Entonces allí, los versos del versículo 15 al versículo 20, les dice, ¿verdad?, que huyan, ¿verdad?, de allí. Que no se queden, que no regresen por cosas, sino que las dejen allí y se vayan. Y eso, hermanos, sucedió en el año 70, cuando Tito, hermanos, invadió Jerusalén y destruyó totalmente el templo. Y esa profecía Jesús la dijo, cuando Jesucristo dijo, y no quedará piedra sobre piedra
que no será derribada. Así que esa profecía Jesús les está respondiendo según su pregunta. Pero vamos a volver, hermanos, otra vez a la gran tribulación. A la gran tribulación, porque el Señor Jesús vuelve a tomar el tema en el versículo 21. Versículo 21, hermanos. Y voy a terminar de esta manera. Voy a leer, hermanos, del versículo 21 hasta el versículo 31. Del 21 al 31. Dice de esta manera: porque habrá entonces una gran tribulación. Y fíjense, hermanos, ¿cuándo sucederá esta gran tribulación? Dice el Señor, el mismo Señor lo dice: cual no la ha habido desde el principio del mundo. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta hoy. O sea, descartamos totalmente todo lo que sucedió antes de Cristo, todas las tribulaciones, los problemas que pasaron antes de Cristo. Eso no es la gran tribulación. Pero dice el Señor también, ni la habrá. O sea, el Señor, hermanos, está poniendo esta gran tribulación, hermanos, hacia el futuro. Hacia el futuro. Ahora, aunque más adelante vamos a hablar acerca de esto, la pregunta es: ¿la iglesia pasará por la gran tribulación? ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? Hay algunos hermanos que dicen que no, hermanos. Hay algunos hermanos que dicen que antes de la tribulación la iglesia va a ser levantada, va a estar en el cielo 7 años, y que después de la gran tribulación la iglesia va a regresar con Cristo, y le llaman a esto, hermanos, el rapto secreto. Muchas personas dicen que no pasarán por la gran tribulación. Por eso no se predica. Por eso no es de mucho en algunas personas, indudablemente, algunos cristianos. No es de mucho interés. Pero la iglesia realmente pasará por la gran tribulación. Miren lo que dice el siguiente verso, hermanos, para ver si la iglesia pasará por la gran tribulación. Versículo 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. O sea, todavía, hermanos, va a haber salvación. ¿Va a haber gente salva? Sí, hermano. Dice, mas por causa de quiénes, hermanos? Los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? La iglesia. ¿Usted es la iglesia? ¿Somos los escogidos? Sí, hermanos. ¿Y dónde van a estar los escogidos? Dice que por causa de los escogidos, aquellos días de gran tribulación van a ser como, hermanos, acortados. Acortados. Hermanos, ¿de qué sirve si yo soy la iglesia y yo estoy en el cielo con el Señor esperando 7 años? ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve que los días sean acortados si yo estoy disfrutando con el Señor? ¿Que acaso no es nuestro deseo estar con el Señor? No, hermanos, en vez de que nuestros días sean acortados, que siga. Que los días sean más grandes, porque estamos con el Señor. Pero, hermanos, aquí está hablando acerca de los escogidos, que ellos, hermanos, por causa de ellos, los días iban a ser acortados. Acortados. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque vendrán muchos en mí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué van a hacer, hermanos? Grandes señales y prodigios. Hermanos, quiero preguntarles, ¿el diablo también puede hacer señales? Amén. ¿Y puede hacer prodigios? Amén. Y lo vemos claramente, hermanos, en este mago que Felipe encontró, hermanos, en esta ciudad de Samaria. Simón, gracias, de Samaria. Y este hombre, ¿verdad?, hacía estos prodigios. Pero dice aquí la palabra de Dios que estas señales y prodigios eran prodigios engañosos. Prodigios engañosos. De tal manera que engañarán. Y fíjese, hermano,
si fuera posible, ¿a quiénes, hermanos? Aún a los escogidos. Así que, hermanos, los escogidos también, hermanos, tenemos que tener cuidado de personas, hermanos, que dicen ser el Cristo y simplemente, hermanos, porque una persona hace una señal, no significa, hermanos, que él sea el Mesías. Y fíjense, muchos, dice aquí la palabra, dijo el Señor, hermanos, que muchos van a decir, mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allá está. Y no le crean. No debemos creer, hermanos. Ha habido, hermanos, en la historia personas que se han adjudicado este título de Cristo, y vemos que esas personas han muerto, hermanos, han pasado, pero aquí está hablando acerca de esta gran tribulación donde esto va a ir en aumento. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Hermanos, ¿cómo va a venir nuestro Cristo, hermanos? ¿Cómo vendrá Cristo, hermanos? ¿Cómo vendrá el verdadero Cristo, hermanos? ¿Cuáles señales habrá? Versículo 27, algo que nadie puede hacer. Algo que nadie puede lograr, solamente el Señor. Versículo 27, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿cómo, hermanos? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así, de esta manera va a ser visible, hermanos. Todo ojo le verá. Dijo el Señor Jesucristo, hermanos, dijeron los ángeles cuando el Señor, hermanos, partió al cielo en el monte de los olivos. Dijeron los ángeles a los discípulos, así como ustedes le han visto ir, así también lo van a ver regresar. Y de la manera, hermanos, que Cristo Jesús ascendió al cielo, de esa manera, hermanos, también va a descender a la tierra. Dice aquí, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. El relámpago, hermanos, es visto por todo el mundo. Todo el mundo lo ve. Y así también, hermanos, será la venida de Cristo. Hay hermanos que preguntan, hermano, le pregunto, hermano, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que, por ejemplo, aquí en San Antonio hay un creyente? Y allá, hermanos, en China hay otro creyente. Somos dos creyentes que creemos en el Señor. ¿Cómo será posible que tanto yo, creyente de aquí de San Antonio, y el creyente de China, cómo es posible que se pueda cumplir esta palabra donde dice, todos vamos a poder verlo? Todos vamos a poder verlo. Ay, hermanos. Ay, hermanos. Hermanos míos. Si el hombre humanamente, hermanos, en su poco conocimiento en comparación a Dios, tiene la capacidad de que nosotros podamos ver en esta ciudad, poder, hermanos, ver directamente un partido de fútbol desde Italia. ¿No es así, hermanos? Lo vemos, hermanos, y estamos viendo el partido. Y el hombre, hermanos, ha tenido la capacidad de hacer eso. De transmitir, hermanos, un evento que sucede, hermanos, a larga distancia, mas sin embargo Dios le ha dado la habilidad de que el hombre pueda. Ahora, hermanos, yo quiero preguntarle, si el hombre puede hacer eso, ¿cuánto más Dios? ¿No es así, hermanos? Amén. Hermanos míos, yo no les puedo dar una razón lógica de cómo Dios le va a hacer, porque no existe razón lógica. No existe razón lógica. Simplemente les puedo decir, hermanos, que grande es el poder de Dios para hacerlo. Amén. Y si Dios tiene poder de resucitar muertos, amén. Si Dios tiene el poder, hermanos, de resucitar a aquellas personas que mueren en el mar y que sus cuerpos son, hermanos, comidos por los tiburones, y ese cuerpo, hermanos, Dios tendrá el poder de resucitarlo. Cuanto más, hermanos, Dios tendrá el poder de que todo ojo le verá. Amén. Y yo lo creo por fe. Amén. Yo lo creo por fe. Así que vemos, hermanos, que la venida de Cristo va a ser un evento visible.
donde todos lo vamos a poder ver. Y será, hermanos, que el Señor no va a estar aquí y ni va a estar acá, sino que el Señor, hermanos, lo veremos descender. ¿De dónde, hermanos? Del cielo. Lo veremos descender del cielo. Y fíjense, hermanos, versículo 29, versículo 30. Qué hermoso, hermanos, es ver esto explicado por el Señor. Explicado por el Señor. Porque dice el versículo 29, fíjense qué claro es Cristo, hermanos. Qué claro es Cristo. Dice, e inmediatamente. Hermanos, cuando usted le dice inmediatamente a alguien, ¿qué es lo que quiere decir, hermanos? Que ya. Javier, ¿me puedes ayudar a lavar los trastes? Inmediatamente. Ya. No, yo respondo ya. No me dice, no, inmediatamente. Inmediatamente. En este momento, hermanos, después de esta tribulación, imagínese usted, la iglesia está pasando por esta gran tribulación, hermanos. Yo no quiero hablarles de los aspectos de cómo Dios castigará al impío, porque también ahí estás tú. Hay una parte importante, hermanos, de cómo será el castigo, la ira de Dios, cómo se va a derramar por los impíos. Pero quiero hablarles de esta parte, acerca de la iglesia, acerca de esta tribulación, porque dice la palabra de Dios, inmediatamente. Imagínese usted está sufriendo por causa de Cristo, usted es menospreciado por causa de Cristo, usted es encarcelado por causa de Cristo. Terminando esto, hermanos, aparecerá Cristo. Ay, qué hermoso, hermano. Aparecerá el Señor. Dice el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación, qué hermoso, hermanos, de aquellos días. Y yo pienso, hermanos, creo, ¿verdad? Y es solamente un pensamiento, usted estúdielo, pero creo que estas siguientes partes del texto puede tratarse, hermanos, acerca del castigo que Dios hará a los impíos por medio de la creación, de cómo Dios va a mandar las copas, las trompetas. Entonces creo, así que es a consideración solamente, esa consideración, pienso de esa manera. Pero mire lo que dice aquí. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y fíjese, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo creo, ¿verdad? Es un pensamiento personal. Y aquí puede referirse acerca del castigo de los impíos, cómo Dios va a desatar su ira. Pero dice aquí en el versículo 30, entonces, fíjense, hermanos, entonces, después de esto, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué dice, hermanos? Y verán al Hijo del Hombre, hermosos, hermanos, viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Cómo, hermanos? Con poder y gloria. ¿Y gloria o gran gloria? Gran gloria. Entonces, hermanos, veremos. Y unos se van a lamentar y otros se van a alegrar. ¿Cómo vamos a estar nosotros, hermanos? Alegres. Usted pasa por la gran tribulación, usted pasa por esa prueba, usted sigue adelante en su fe, usted persevera y de repente se acaba eso y el Señor viene. Y las naciones, hermanos, que no creen en Cristo y aquellas personas que negaron su fe se van a entristecer. Hay algunos versos que dicen que cuando el Señor venga, algunas personas van a decir que las piedras caigan sobre sus cabezas, porque no queremos encontrarnos con ese juez. Entonces, hermanos, para nosotros va a ser un gran gozo, pero termino con esto, versículo 31. Y así concluyo, hermanos, las palabras de Cristo. Lo que dije acerca del castigo de los impíos es un pensamiento personal. Pero me quiero centrar solamente en lo que el Señor dijo, solamente lo que el Señor está diciendo aquí. Versículo 31, y termino allí, hermanos. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Qué hermoso, hermanos. Y juntará, ¿a quiénes, hermanos? A sus escogidos de los cuatro vientos
desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermoso, hermanos. Van a ir los ángeles. ¿Y a quiénes van a juntar, hermanos? A ver, digan nosotros, hermanos. Díganlo recio, hermanos, a mí. A nosotros. A nosotros nos van a juntar y vamos a reunirnos todos los que creemos en Cristo. Los que hayamos pasado de esa tribulación. Pasaremos, hermanos, y estaremos con el Señor. Los ángeles, hermanos, van a llevarnos. Y vamos a estar allí, hermanos, con el Señor para siempre. ¿No es esto una bendición, hermanos? Hermanos, pregunto, ¿valdrá la pena pasar por esa tribulación? Es algo, dijo el apóstol Pablo, que los sufrimientos que vivimos en este momento, dijo el apóstol Pablo, no ha de compararse a la gloria venidera que nosotros será manifestada. Y dígame usted si el apóstol Pablo no sufrió, hermanos, por causa de Cristo. Dice Pablo, hermanos, esto lo que sufrimos hoy no se va a comparar en nada a la gloria venidera que nos espera. Así que, hermanos, en esta tarde, hermanos, hemos escuchado la palabra de Cristo. No mi palabra, no la palabra de un teólogo, no la palabra de alguien más, sino la palabra explícitamente del Señor. Y hemos entendido perfectamente lo que el Señor, hermanos, nos está diciendo. Dios bendiga su palabra.